Hola nuevamente, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar con el ejercicio que habíamos trabajado anteriormente para el registro de alumnos utilizando JavaFX. Nada más que en esta ocasión le agregaremos la funcionalidad de lo que vimos en videos anteriores relacionados a la gestión de flujos, es decir, a la escritura y lectura de archivos. En el ejercicio que trabajamos en JavaFX, lo que hacíamos era guardar la información en memoria, en una colección, en un observable list o en un array list. Y el problema que tenemos con esa metodología para guardar información es que no es persistente. Cerramos la aplicación y ya la perdemos. Entonces teníamos esta pequeña aplicación donde registrábamos los datos del alumno y se guardaban se creaba una nueva instancia del tipo alumno y se guardaba en la colección. Ahora lo que vamos a hacer es intentar guardar esto dentro de archivos. ¿Cómo podríamos organizar los archivos o qué tipo de clases podríamos utilizar para guardar la información? Recordemos que en videos anteriores vimos que teníamos la opción de trabajar con flujos basados en bits y flujos basados en caracteres. De los flujos basados en bits utilizábamos input stream y output stream. Y de basados en caracteres utilizábamos file reader y file writer. También teníamos para trabajar con objetos, que esos serían siempre flujos basados en bits, utilizábamos object input stream y object output stream. Creo que lo más cómodo para trabajar en nuestro caso, porque estábamos trabajando con programación orientada a objetos, es intentar almacenar objetos completos en el archivo y leerlos. Pero de igual forma vamos a discutir cómo podríamos guardarlo en otros formatos, no necesariamente en objetos. Claro, nuestro ejercicio sí va a ir encaminado a trabajar en la serialización de objetos y guardarlos en archivos basados en objetos. Pero veamos, ¿cómo podríamos organizar nuestros archivos en un dado caso quisiéramos utilizar otro formato? ¿Qué opciones tenemos? Para ello voy a abrir aquí Visual Studio Code, que es un editor bastante popular, de los más utilizados a nivel mundial para programar. Y solo voy a ir escribiendo aquí algunas cosas de cómo podríamos organizar nuestros archivos. De igual forma les recomendaría que buscaran algún tipo de tutorial sobre el tema específico de organización y estructura de archivos. De igual forma, podrían llevar un curso de algoritmos y estructuras de datos para complementar un poco este conocimiento. ¿Cómo podemos almacenar información cuando hablamos de texto plano? Podríamos utilizar alguna estructura que se nos ocurra a nosotros o basar nuestro archivo en formatos que ya son estándares. ¿Qué formatos podríamos mencionar que son estándares? Formatos como CSV, que es archivos delimitados por coma, o coma separated values, que prácticamente esto es para organizar archivos de la siguiente forma. Digamos que tenemos un registro como este es el nombre, el apellido, la edad y el género. Entonces, una línea viene siendo un registro y cada campo está separada por una coma. De hecho, podríamos hacer una prueba de guardar un archivo de este tipo. Vamos a abrir una nueva pestaña por aquí y voy a poner solo el registro. Ese sería un registro. Vamos a poner otro. La edad y el género. Y vamos a guardar esto. Lo voy a guardar en algún lugar en nuestro repositorio de la clase. Por aquí en repositorio de ejercicios. Y vamos a ponerle a este archivo usuarios.csv. Este ya es un estándar. Archivos delimitados por coma. Entonces vamos a guardarlo y de hecho ya hasta cambió el nombre del archivo o el icono del archivo. Se ve como con una X parecido al logotipo de Excel. De hecho ya este editor me identifica que para este tipo de archivos hay extensiones
donde yo pueda visualizar de una mejor manera este tipo de archivos. De hecho, veamos si en nuestro navegador de carpetas, cómo visualizamos ese archivo. Es este de aquí, usuarios.csv. De hecho, si lo visualizan en Windows, lo más probable es que les muestre el icono de Excel. Y si le dan doble clic, lo más probable es que les abra Excel. En el caso de Mac, pues me los abre en una aplicación especial, no sé cómo se llamará esta aplicación. Pero si se fijan, inclusive puedo verlo como una tabla. Lo puedo abrir en Excel sin ningún problema. Veamos, abrir con Excel. Sin embargo, este no es un archivo nativo de Excel. Viene siendo un formato estándar. Cualquiera puede editar ese tipo de archivos. Y si se fijan, me pone en cada celda un campo. Y cada fila del archivo plano es un registro. Tal y como lo tengo yo aquí. Pero la forma visual de poder entender un archivo CSV de una forma súper fácil es como un archivo o una hoja de cálculo. Pero recuerden que un archivo CSV no es un archivo de Excel, es un formato estándar. Los archivos de Excel son extensión XLSX. Es más, los archivos de Excel por lo general y muchos de los programas de Excel o de Office, perdón, al final los recursos que se guardan con estos programas son como archivos compresos. De hecho, hasta podríamos utilizar un compresor de archivos como 7-zip o WinRAR o algún similar para descomprimir estos archivos y ver toda la metadata de cómo estructura Office este tipo de archivos. Pero bueno, ya sería otro tema aparte. Bien, este es un archivo CSV. Podríamos trabajar con este tipo de archivos desde Java. Ya sabemos cómo guardar líneas completas o leer líneas completas, ya sea utilizando flujos basados en caracteres o flujos basados en bits. Entonces podríamos utilizar el delimitador de la coma y podríamos utilizar funciones de cadenas para separar esa línea, una función como split, la cual le ponemos un delimitador y nos retorna un arreglo en el cual cada campo se almacena en una posición, y podríamos utilizar ese método para leer este tipo de archivos. Así que pongo esa solución sobre la mesa para que ustedes puedan implementarla utilizando archivos CSV. ¿Qué otras opciones tenemos para trabajar con archivos? Tenemos soluciones como JSON, que JSON es JavaScript Object Notation, que en el caso de los archivos JSON o esta notación de objetos de JSON es como una sintaxis en JavaScript que se hizo bastante popular para transmisión de información a través de la red, para comunicación entre cliente y servidor o inclusive para guardar archivos físicos. Se hizo tan popular que ahora cualquier lenguaje de programación puede entenderlo, ya sea de forma nativa o con módulos por aparte. En el caso de Java no tenemos como algún paquete que ya venga incorporado dentro de Java para poder trabajar con estos archivos. Si quisiéramos hacerlo, tendríamos que buscar algún módulo de terceros, alguna librería e incorporarlo a nuestro proyecto. Pero igual voy a explicar aquí solo para que quede un poco claro una alternativa que podríamos utilizar para trabajar con archivos. La ventaja de JSON es que ya tendríamos algo un poco más estructurado y menos propenso a fallos. Porque ¿qué fallos podríamos tener con un CSV? Es que podríamos tener algún campo, digamos la dirección, que se llama Colonia Kennedy, y luego tenga que poner una coma para poner el número de calle o número de bloque, lo que sea. Y ahí ya entra en conflicto porque ya en la dirección estoy poniendo una coma. Y al momento de trabajar esto con funciones de cadenas, podríamos tener alguna mala referencia ahí al obtener un token que no sea válido. Mientras que con JSON ya la sintaxis cambia un poco. Ya hay una estructura un poco más compleja, pero más fácil de administrar. Podríamos gestionar los registros de esta forma, que los registros vendrían siendo objetos en JavaScript.
de esta forma. Podríamos poner el nombre, Juan, el apellido, dos puntos, Pérez, la edad, 34, y el género. De esta forma podríamos organizar nuestra información. Y si quisiéramos gestionar varios registros, entonces tendríamos que hacer varios de estos bloques. Un JSON o un objeto de JavaScript se declara entre llaves y los atributos van como llave valor. Esta sería la llave y este sería el valor. En todo caso, este atributo sería uno correspondiente a una clase o a un objeto en Java, se podría decir. Cabe recalcar que JavaScript y Java no tienen nada que ver, ¿verdad? Java es un lenguaje de programación que se utiliza para propósitos generales y tiene bastante impacto en aplicaciones de escritorio, mientras que JavaScript inicialmente surgió como un lenguaje para dar dinamismo a la web del lado del cliente, ahora ya se adapta del lado del servidor y un montón de cosas más. Pero son dos lenguajes completamente diferentes. No tiene nada que ver Java con JavaScript. Y en cuanto a la estructura de la información, esto sería un JSON. Y si quiero tener varios objetos de estos, tendría que ponerlos como que se tratara de un arreglo. Un arreglo iría entre corchetes. Este sería un arreglo donde hay un solo objeto, que sería este de acá. Si quiero otro más, entonces lo pongo una coma. Este es un elemento, un registro, y este es otro. Entonces aquí ya voy completando la información. ¿Ok? Algo más que hay que considerar es que si yo quiero trabajar con archivos de este tipo, vamos a crear un nuevo archivo aquí, control V, y vamos a guardarlo como JSON. Vamos a guardarlo siempre aquí. Vamos a ponerle usuarios.json, esa es la extensión. Me va a detectar, bueno, dependiendo del editor que estemos utilizando, en el caso de Visual Studio Code, me detecta como que está inválido ciertas cosas. Por ejemplo, los nombres de los atributos me los muestra como que fueran errores, ¿verdad? De hecho, ya empieza a interpretar de que es un formato estándar, el formato JSON. Y ya cuando lo trabajo en archivos, estoy obligado a ponerle también a los atributos comillas dobles. De esta forma. Eso sería lo correcto al momento de trabajar con archivos JSON. Y quedaría de esta forma. Ya poniendo las comillas en los nombres de los atributos quedaría sin errores, y ya podríamos utilizarlo para poder leer este archivo desde algún lenguaje de programación como Java o inclusive C++, PHP, lo que sea. Ok, esta estructura es bastante utilizada a nivel mundial y sería muy bueno que empezaran a investigar un poco sobre este formato JSON. Les va a servir un montón, no solo en este curso, sino que en cursos posteriores. Ok, y ese sería otro formato que podríamos utilizar. También uno bastante utilizado, pero que ha perdido un poco de terreno debido a la aparición de JSON, es XML. XML fue el estándar de lenguajes de tipo de marcado, utilizando etiquetas. De hecho, HTML, que es el lenguaje que se utiliza para definir la estructura de páginas web, surgió a partir de este lenguaje de etiquetas. Lo que se hace con XML, que también es un formato estándar, XML significa Extensible Markup Language. Y lo que se hace es definir etiquetas para estructurar la información. Las etiquetas están entre signo menor y mayor que. Y por lo general tenemos una etiqueta de apertura y una de cierre, aunque no en todos los casos es igual. Para ello, para que entendamos un poquito ese formato, vamos a representar esta misma información de este registro que tengo seleccionado, pero en XML. Voy a escribirlo aquí. Vamos a poner persona. Dentro de este vamos a poner persona. Y vamos a empezar a poner los otros atributos: nombre, apellido, edad, género.
Y los valores: Juan Pérez 34 y masculino. Listo, entonces de igual forma como representé un registro en CSV, lo puedo representar en JSON, lo puedo representar en XML. Y el lenguaje XML o este formato de archivos es bastante utilizado, pero es un formato un poco más pesado que JSON porque se tienen que incluir las etiquetas. Y eso pues ocupa más espacio. Además de que son un poco más complejos de leer, pero igual es un estándar que soporta la mayoría de los lenguajes de programación, ya sea de forma nativa o con librerías externas. De igual forma podríamos crear un nuevo archivo con este formato y guardarlo con la extensión XML, usuarios.xml. De hecho, ya el editor que estoy utilizando, Visual Studio Code, lo puedo manipular de una forma un poco más cómoda. Ya lo puedo anidar como que se trata de un árbol, como de una jerarquía de etiquetas. Ok, las etiquetas de cierre terminan con pleca y el nombre de la etiqueta. Pero bueno, nuestro objetivo no es profundizar sobre este lenguaje. Sí les recomiendo que de igual forma lo intenten aprender. Más adelante también ojalá puedan aprender tecnologías web y tratar de aprender bien HTML y todo lo que conlleva. Ok, entonces sí los invito a que intenten por su cuenta trabajar el ejercicio que vamos a hacer nosotros en este momento, por lo menos intentar hacerlo utilizando archivos CSV. En nuestro caso no vamos a utilizar formatos planos, sino que lo que vamos a hacer es guardar objetos o utilizar archivos serializados. Utilizando de base este ejercicio que tenemos acá. Y recordemos que anteriormente trabajamos un ejemplo para lectura y escritura de objetos utilizando Object Input Stream y Object Output Stream. Ok, así que vamos a proceder a darle funcionalidad a nuestro ejercicio. Vamos a comenzar con el guardado de información. Vamos a comenzar guardando la información. Primero recordemos qué es lo que teníamos en nuestro ejercicio. Teníamos en nuestra aplicación en JavaFX, este era el archivo principal, y teníamos el controlador donde amarrábamos todos los objetos que teníamos en el fxml para poder manipularlos y poder obtener la información. También creamos los métodos necesarios para guardar, para actualizar y eliminar. Al momento de guardar, que es este método de acá, lo que hacemos es realizar una serie de validaciones y si está todo bien, entonces guardamos una nueva instancia en el arreglo. Ahora lo que vamos a hacer es que además de guardarlo en el arreglo, que no está mal guardarlo en el observable list, es la colección que estamos utilizando aquí, lo que podríamos hacer es guardarla en un archivo. De igual forma, para leer, vamos a leerlo del archivo y lo vamos a almacenar en la colección para poder visualizar la información. Vamos a tratar de que la implementación de archivos en este ejercicio evite muchos cambios, ¿ok? Que sea lo más funcional posible y que sea lo más escalable posible. Así que vamos a declarar los objetos que vamos a necesitar para la escritura y lectura de archivos. Así que vamos a declararlos por aquí. Voy a declarar un objeto del tipo file, sería object input stream, que sería flujo de entrada. Recuerden que entrada es cuando hablamos de lectura y cuando queremos escritura sería file object output stream y le vamos a poner flujo salida. De hecho, no necesitamos de alguna forma definirlos aquí en la parte superior. De hecho, los vamos a utilizar únicamente donde los necesitemos.
vamos a comenzar con la escritura, por lo tanto sería el flujo de salida, sería este de acá, ¿verdad? Y esto lo vamos a declarar únicamente donde vamos a guardar. De hecho, lo voy a quitar de aquí y vamos a irnos a donde se guarda, y aquí se está almacenando en el arreglo de alumnos, en el observable list de alumnos, y vamos a hacerlo aquí. Vamos a declarar el flujo de salida, y aquí es object output stream, flujo salida, y vamos a importar con shift control O, me importa la dependencia, y ahí está declarado pero no está siendo usado. Y para instanciarlo, recuerden que es igual a new object output stream, y aquí de parámetro le enviamos un new file input stream, y como parámetro del file input stream, que hay que importar la clase también con shift control O, le enviamos la ruta del archivo. Imaginemos que se llama alumnos.data. Le pongo esa extensión porque recuerden que cuando trabajamos con archivos serializados o cuando guardamos objetos en archivos, estos no son legibles. No es como que le pueda poner un txt. O sea, sí puedo, pero el intentar abrirlo con un editor cualquiera voy a ver información ilegible. Así que no tiene sentido que le ponga txt o le ponga CSV cuando en realidad no voy a guardar en ese formato, o cuando le pongo, o si le pongo XML y no está en ese formato. Le voy a poner .data, que es como una extensión para archivos de este tipo, archivos serializados. Ok, aquí nos está lanzando una excepción nos está lanzando un error para que capturemos la excepción, sería, ¿verdad? Y vamos a la ayuda y veamos. Aquí hay un error, puse file input stream, mezclé. Esto aquí es file output stream. Es flujo de salida, recuerden, salida es escritura. Ahora sí, hay que gestionar la excepción. Le damos clic en la ayuda y vamos a utilizar surround with try catch. Ok, y aquí estaríamos capturando la excepción IOException, una excepción de entrada-salida. Lo que podríamos hacer también aquí es que este nombre de archivo declararlo en una constante en la parte superior, porque ese nombre de archivo estaríamos accediendo en cada momento. Y vamos a poner aquí, le vamos a poner ruta, y esto lo vamos a declarar en una constante. Vamos a ponerlo aquí en la parte superior. Aquí vamos a declararlo como private final string ruta igual a esta de acá. De hecho, solo le voy a poner nombre archivo porque en realidad no es una ruta absoluta, entonces creo que sería más indicado ponerle nombre archivo. Nombre archivo. Y esta la vamos a utilizar cada vez que queramos crear una referencia con object output stream o object input stream. Entonces vamos a utilizar esta constante. Y ya está. Listo. Ahora este flujo de salida fácilmente podríamos escribir una instancia poniendo el flujo de salida punto write object. Y que le enviamos de parámetro una instancia que queramos guardar. ¿Y cuál instancia es la que queremos guardar aquí? Sería una instancia del tipo alumno, esta que tengo aquí. Pero ¿cómo le hago para acceder a esto que tengo aquí, acá? Pues no podríamos porque está como una instancia anónima, ¿verdad? Así que tendría que quitarla de aquí y declararla antes aquí y darle un nombre. Vamos a crear un objeto del tipo alumno, le vamos a poner alumno alumno, en minúscula sería el objeto, en mayúscula sería la clase, igual a
new alumno, que esto tiene toda la información que tengo en el formulario, y ya con esto tendría la instancia alumno. Así que la vamos a escribir en el archivo utilizando writeObject. Vamos a escribir alumno. Lo estoy escribiendo por completo. Y de igual forma la voy a almacenar en el observable list. Vamos a ponerla aquí, alumnos.add alumno. Así que vamos a siempre utilizar el observable list. Siempre lo vamos a utilizar el observable list porque no es como que pueda enlazar un list view o un componente del fxml directamente con un archivo. Tiene que haber un intermediario. Y ese intermediario sería la colección, sería el observable list. Así que esa parte no la vamos a eliminar. Listo. Además de guardar en el flujo de salida, vamos a cerrar el flujo una vez que ya no lo utilizamos. Así que prácticamente nuestra escritura quedó bastante simple. Probablemente si utilizamos un CSV o un JSON o lo que sea, lo más probable es que sea un poquito más complejo. Porque hay que leer el formato, parsearlo, tratar de interpretarlo bien y verificar errores, ese tipo de cosas. Mientras que aquí, guardar un objeto, pues simple. Hay algo más que hay que hacer. Y es que el objeto que vamos a escribir, recordemos que en la definición de la clase tiene que implementar la interfaz serializable. Nosotros tenemos una jerarquía de clases. Tenemos la jerarquía de alumno, carrera y persona. En un dado caso, si ponemos, si no me equivoco, si solo ponemos el implement serializable en alumno, podríamos tener problema porque también persona tendría que implementarla. Pero creo que si la ponemos solo en la clase padre, pues ya heredaría lo necesario para poder escribir la clase dentro del archivo serializado. Si tenemos problemas, entonces le agregamos eso a las demás clases, pero de momento solo lo vamos a agregar a la clase padre. En persona vamos a poner implements serializable. Hay que importar esta interfaz. Está en el paquete java.io. Guardamos y ahora volvamos a nuestro controlador y vamos a probar a guardar. Vamos a ejecutar nuestro programa y vamos a llenar de información nuestro formulario. Clic en guardar. Y recordemos que tenemos validaciones, identidad no cumple con el patrón. Nosotros habíamos trabajado ciertas validaciones utilizando expresiones regulares y en este caso tenía que cumplir con ese patrón, si no me equivoco. Listo. Y tenemos un error, probablemente sea en la escritura del archivo. Vamos a ver de qué trata. Y dice not serializable exception. Y ustedes ya al ver ese error pues podrían pensar, pero le pusimos el implement serializable a la clase padre, que es a la clase persona, entonces no debería mostrar error. Pero también tenemos que ponerle el implement serializable a cualquier otra clase que estemos utilizando, y en este caso estamos utilizando la clase carrera, estamos utilizando el concepto de composición, porque en la clase persona definimos un atributo que se llama carrera, que es del tipo carrera. Entonces esta clase también tiene que implementar la interfaz serializable. Entonces vamos a ponerlo aquí, implements serializable. Hay que importar la interfaz, control O, y vamos a probar de nuevo a ejecutar nuestro programa. Vamos a guardar otro registro.
clic en guardar. Y ahora no nos muestra error, nos muestra el registro aquí. Y debería de tener ya el archivo en nuestra carpeta del proyecto. Veamos dónde está el ejercicio. Es registro alumno, es este de aquí. Y vamos a ver, aquí tengo alumnos.data. Recuerden que si intento abrir esto con algún editor, vamos a probar con Visual Studio Code, y me dice que no se puede visualizar porque es un archivo binario y no soporta la codificación. Y si lo intento ver, pues esa sería la forma en la que me muestra la información. Alguna es legible, alguna no. Pero prácticamente aquí se está guardando un objeto. Listo. Cerramos esto y prácticamente ya funciona esto. Ahora lo que tenemos que hacer es leer. Leer de alguna forma. Pero, ¿qué pasa cuando guardamos otro archivo? Bueno, cuando guardamos otro registro. ¿Qué pasa con la información? ¿Se borra la que estaba anteriormente o solo se anexa? Entonces ahí sí hay un pequeño conflicto. Y es que con respecto a los archivos serializados en Java no se puede anexar más información. Es decir, si yo guardo un objeto en ese archivo, no puedo volver a guardar más objetos porque el archivo se corrompe. De hecho, podrían intentar hacerlo, guardar otro archivo para anexarlo. Por defecto, la funcionalidad de un Object Output Stream es de que si intento volver a escribir, lo que hace es sustituir todo lo anterior y escribir lo nuevo. Aunque recuerden que en los videos anteriores, cuando estábamos viendo flujos basados en bits y en caracteres, se podría incluir un parámetro, ya sea en el file output stream o en el file writer, un segundo parámetro que se ponía en true si nosotros queríamos ir anexando. Pero en los flujos basados en objetos no puedo hacer eso, porque si lo pongo coma, aquí pongo coma y true, entonces va a escribir sin ningún problema, pero no se va a poder leer, va a decir que el archivo está corrupto. Entonces ustedes podrían hacer eso desde sus casas para probar. Aquí no lo voy a hacer para no extender mucho el video, pero eso es lo que va a pasar. No se puede anexar. Entonces necesitamos de nuestra parte ver cómo podríamos hacer para ir acumulando nuevos objetos. Entonces lo que podríamos hacer es, en un inicio, cuando cargue la aplicación, leer el archivo, leer los objetos que están ahí y cargarlos a un observable list, el que ya tenemos. Y cuando guardemos un nuevo objeto, lo guardemos en el observable list, y luego de guardarlo en el observable list, guardemos de nuevo todos los objetos en el archivo. Eso sí se puede. Lo que puedo hacer es guardar varios objetos en el archivo de una vez, pero ya al momento de darle close, entonces ahí tendría problemas y ya no podría escribir más objetos. Ese es el único problema, pero sí puedo escribir varios objetos en un mismo momento. Entonces podríamos leer los objetos que teníamos anteriormente guardados y volverlos a escribir junto con el nuevo objeto que acabo de escribir. Entonces esa es la mecánica que vamos a empezar a hacer. Primero, para tratar de implementar esa mecánica que quizá de entrada es un poquito confusa, vamos a ir paso a paso para que logremos entenderla. Primero, lo que vamos a hacer es leer lo que está actualmente en el archivo para poder visualizarlo, ¿verdad? Ese sería el primer paso. Porque de hecho es algo que necesitamos, porque si corremos nuestra aplicación, sabemos que hay un objeto y deberíamos de visualizarlo aquí. Entonces, vamos a leerlo. Así que de entrada, al momento de cargar nuestra aplicación en el método initialize, podría ser, no en el constructor, porque en el constructor recuerden que no está todavía el UI cargado, sino que hasta el método initialize, ahí ya sabemos cuando se instanciaron todos los objetos del fxml. Entonces en este punto podríamos leer el archivo, así que lo vamos a leer aquí. Vamos a poner lectura del archivo, lectura del archivo.
Entonces vamos a leerlo utilizando un object input stream. Es el que vamos a utilizar para leer. Le vamos a poner flujo entrada. ¿Ok? Entrada, recuerden que es lectura y salida es escritura. Flujo salida le habíamos puesto al anterior. Este sería flujo entrada. Pueden ponerle flujo de lectura si gustan. Y aquí vamos a poner igual a new object input stream. Y el parámetro que le vamos a enviar sería un file input stream. Y recuerden que esto aquí tendría que ser una nueva instancia. Y el parámetro que enviamos aquí sería la ruta del archivo, que sería nombre archivo, que lo declaramos como una constante, ¿verdad? Hay que hacer los imports correspondientes, así que con Shift Control O me importa la clase Object Input Stream y File Input Stream. Ahora solo hay que gestionar las excepciones, así que le vamos a poner Surround with Try Catch. Y entonces ahí pone el IOException. Ahora vamos a leer. Recuerden que para leer, en el caso de flujos basados en objetos, podríamos hacerlo con un while. Y sería como... recuerden que para trabajar con un flujo basado en objetos, tendríamos que estar capturando la excepción end of file exception para saber cuándo llegamos al último registro. Porque la instrucción, vamos a poner aquí por el momento while true, y la instrucción que se utiliza para leer un objeto sería flujo entrada punto read object. Y aquí lo que nos retornaría es una instancia. Entonces esa instancia la vamos a almacenar en el arreglo o en el observable list de alumnos. ¿Ok? Todas las instancias que vayamos leyendo la vamos a ir almacenando en el observable list de alumnos. Y como en el observable list está enlazado al list view que tenemos en nuestra interfaz gráfica de usuario, automáticamente veríamos los registros ya en el formulario. Lo que sí es que para almacenar en el observable list tendríamos que pasar esta línea para arriba, ¿verdad? De hecho vamos a pasar estas dos aquí, aunque el de carreras pues no es muy necesario, pero el de alumnos sí. Necesito tener instanciado el observable list de alumnos porque ahí necesito almacenarlo. Entonces vamos a poner alumnos.add y necesita una nueva instancia del tipo alumno. En este caso estamos enviando una instancia del tipo object, porque en el caso de read object lo que me retorna es una instancia de ese tipo. Aquí está. Entonces recuerden que ahí podríamos hacer la conversión de una instancia del tipo object a una instancia del tipo alumno, poniendo el tipo entre paréntesis. Similar a un cast de tipos primitivos. Se puede hacer como un tipo de cast entre clases siempre y cuando haya compatibilidad entre ellas por herencia. Entre la clase object y la clase alumno hay compatibilidad por herencia porque alumno es una clase hija indirecta de object, porque object es la clase padre de todo tipo de clases en Java. Ok, ahora hay que gestionar otra excepción, la excepción de class not found exception. Entonces vamos a ponerla aquí que lo ponga en una cláusula catch existente, esta segunda opción. Entonces ya pone IOException y class not found exception. Ahora, para saber cuándo termina el flujo, recuerden que estamos poniendo un while true, estaría leyendo, pero va a llegar en un momento en el cual va a fallar, porque llega al final del archivo y hay que capturar esa excepción, pero ahí no nos va a mostrar
que nosotros tenemos que capturarla y no nos va a marcar con error porque no estamos capturando esa excepción, así como con EXception y Class Not Found Exception, sino que tendríamos que agregarla y la vamos a agregar aquí abajo por aparte. Catch, vamos a poner EOF Exception, vamos a poner E aquí, y lo que podríamos hacer es solo imprimir un mensaje en la consola o algo por el estilo. Hay que importar la excepción con Shift Control O, va a importar la excepción. Nos está marcando con error el nuevo bloque catch que acabamos de poner para capturar cuando llegue al final del archivo, y dice que nunca va a alcanzar al bloque EOF exception. Es porque ya estoy gestionando esa excepción EOF exception dentro de EOException. Eso es porque hay jerarquía entre esta clase y esta otra. Es como que EOFException es una clase hija de EOException. Entonces nunca va a llegar a esta, porque si ocurre un EOFException va a caer aquí, porque es una clase hija. Entonces lo que vamos a hacer es mover este bloque catch antes del bloque catch del EOException. Lo vamos a poner aquí. Listo, entonces de esa forma vamos a identificar cuándo llega al fin del archivo y podríamos imprimir en la consola ese mensaje. Solo vamos a poner se llegó al final o fin de archivo, y cuando llega al fin de archivo, pues eso sería todo. Ahora probemos esto. Repasemos un poquito qué es lo que va a hacer. Va a ejecutar el método initialize. Significa que ya cargó todo el fxml y podemos ver el formulario. Crea las instancias para los observable list, que son como las colecciones que van a gestionar la información en memoria. En la colección de alumnos es la que necesitamos en este momento, y lo que vamos a hacer es que toda la información que está en el archivo, que es un archivo serializado, es decir, que guarda objetos dentro de él, vamos a guardar por cada objeto, en el archivo vamos a guardar un objeto en el observable list, y como el observable list está enlazado al list view de alumnos, entonces vamos a ver la información que está en el archivo en el list view. Así que probemos a ejecutarlo. Y ahí está, ya hay un objeto aquí, ya está el objeto. Entonces ahora lo que necesitamos hacer es, al momento de guardar, tendríamos que guardar primero en el observable list y luego en el archivo, pero lo que vamos a guardar en el archivo no solo sería el nuevo objeto, sino que vamos a guardar todo de nuevo. ¿Ok? Aunque suene algo poco óptimo, pero es la única solución que tenemos en este caso, porque no podemos anexar nuevos objetos a un archivo serializado ya existente, porque el archivo se corrompe y luego ya no se podría leer. Entonces, en ese caso vamos a tener que leer o guardar todos los objetos nuevamente. Así que vamos a modificar un poquito nuestro método de guardar. Aquí está nuestro método de guardar, y lo primero que vamos a hacer es guardar en el observable list la nueva instancia. La vamos a pasar aquí antes de guardar en el archivo. Y ahora en el archivo no solo vamos a guardar la nueva instancia, que es lo que estamos haciendo aquí, sino que vamos a guardar todos los objetos de nuevo. Así que aquí vamos a poner un ciclo for que recorra todo el observable list de alumnos, y por cada instancia que hay ahí va a guardar una instancia en el archivo. Vamos a volver a escribir todo. Así que hagamos eso. For int i igual a 0 y menor que alumnos.size y más. ¿Y qué va a hacer? Va a guardar el objeto correspondiente de cada iteración. Entonces vamos a acceder a alumnos.get y así que si en ese momento hay 3 objetos en ese observable list, va a volver a guardar 3 objetos en el archivo, va a eliminar todo o va a reconstruir el archivo y va a guardar la nueva información. Así que ahora sí quedaría bien nuestro método de guardar.
Creo que por aquí tenemos un error. Un error de sintaxis es porque esta llave pues no es necesaria. Recuerden que si un ciclo for solo tiene una línea o una instrucción, una estructura de control como for, while o if solo tiene una instrucción, no es necesario poner llaves. Probemos nuevamente y esta vez vamos a guardar. Solo hay un registro en el archivo. Aquí lo estamos visualizando porque lo estamos leyendo al momento de cargar un formulario. Vamos a limpiar y vamos a guardar uno nuevo. Vamos a poner aquí Pedro, identidad. Perdón, aquí era la cuenta. Ahora demos clic en guardar. Se guardó en el Observable List y luego de guardarlo en el Observable List recorrió toda la colección y guardó de nuevo todos los objetos en el archivo y reemplazó la información anterior. Así que vamos a cerrar nuestra aplicación, la cerramos y si abrimos el archivo de los alumnos que guardamos, el alumnos.data, lo abrimos, siempre vamos a ver que no es legible, lo vamos a abrir de todas maneras y al parecer ahí están los dos. No es tan ilegible, pero ahí si cambiamos algún carácter de esto que no sea texto, lo más probable es que corrompamos el archivo, así que no lo podemos editar desde aquí. Así que vamos a volver a correr nuestro programa y como va a leer el archivo y lo va a almacenar en el Observable List, entonces aquí los tenemos a ambos y ya está a funcionar. Así que queda listo nuestro programa para poder guardar. ¿Cuál sería la mecánica de actualizar? Bastante similar. Lo que vamos a hacer es dejar siempre la misma lógica que ya tenemos de actualizar en el Observable List y al final volver a reemplazar toda la información del archivo. Entonces hagamos ese cambio. Esta lógica que tenemos aquí de guardar en archivo, entonces creo que la vamos a volver a repetir en el método de actualizar, así que creo que lo mejor es que esta lógica la pongamos en una función por aparte. Vamos a ponerla por aquí, vamos a poner public void guardar información o guardar en archivo, guardar en archivo. ¿Y qué es lo que va a hacer esta función o método de guardar en archivo? Este bloque try catch aquí lo vamos a mover para acá. De tal forma que esto prácticamente lo que hace es volcar toda la información que está en el Observable List al archivo. ¿Y cuándo vamos a hacer eso? Cuando se actualice. ¿Y cuándo más vamos a hacer eso? Cuando se guarde. ¿Y cuándo más? Cuando se elimine también. Vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a buscar el método de actualizar. ¿Dónde está? Método de guardar en archivo, limpiar. Aquí está el de actualizar. Entonces primero va a hacer la actualización en el Observable List y luego vamos a volver a guardar en archivo. En el caso de eliminar, siempre va a ser la actualización en el Observable List utilizando remove y luego de hacer el remove vamos a volver a actualizar el archivo y luego limpiar en este caso. Pero ya con eso pues evacuamos todas las funcionalidades del CRUD de guardar, eliminar, actualizar y leer. Así que hagamos una prueba de esto. Ok, ahí están los tres registros. Vamos a actualizar el registro de Pedro. Y vamos a ponerle que en vez de Pedro era Luis. Vamos a darle clic en actualizar. Actualizó en el Observable List, actualizó el archivo. Así que todo debería estar en el archivo. Así que si cierro la aplicación y la vuelvo a abrir, debería de aparecer el registro de Luis, no el de Pedro. Veamos, ahí está, registro de Luis. De igual forma podría eliminar un registro. Vamos a eliminar el registro de Juan. Clic en eliminar.
que sí quiero eliminarlo, ya no está aquí en el observable list, ya no debería de estar en el archivo. Para corroborar, vamos a cerrar nuestra aplicación y la vamos a volver a abrir. Lee el archivo, lo carga en el observable list y solo está el registro de Luis. Así que prácticamente fácilmente pudimos hacer de que nuestra información de nuestro formulario sea persistente en un archivo serializado. Y prácticamente con eso damos por finalizado este ejercicio, que es un ejercicio bien básico, porque solo es un formulario pequeño y solo es un archivo. Podrían ser archivos que de alguna forma estén conectados por algún código, o que sean formularios múltiples, o un montón de cosas más. Y en este caso estamos utilizando archivos planos o archivos serializados, pero no para todos los proyectos se tiene que utilizar este tipo de información persistente, porque es un poco complicado de tratarla. Por ejemplo, en este caso nosotros estamos, para cada acción del CRUD, estamos guardando todo de nuevo de lo que tenemos en memoria. Imagínense si son 80.000 alumnos. No es como que vamos a tener los 80.000 alumnos guardados en memoria y cada vez que quiera guardar uno vamos a volver a guardar todo, ¿no? ¿Verdad? Entonces creo que ahí ya no sería como lo más óptimo utilizar archivos. Ya en ese caso deberíamos de utilizar bases de datos, ya sean si son bases de datos relacionales como Oracle, SQL Server, MySQL, o utilizar no relacionales como MongoDB. Pero en el caso de gestión de archivos sería más que todo para archivos de configuración, para programas pequeños, o para transporte de información, o para agregar algo de compatibilidad entre un aplicativo y otro. Son para cosas bastante específicas, o para aplicaciones de escritorio de alguna forma, para mantener información poco extensa. Pero de igual forma me gusta hacer este tipo de ejercicios para que ya vayan encaminados a futuras aplicaciones que ya incluyan bases de datos. Y bien, creo que por esto sería todo. Ya abarcamos el tema de archivos, así que damos por concluida esta sección. Así que quizá nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.